Gabriela Coutinho nos habla sobre el movimiento magisterial. Adelante. Carmen, buenos días. En Chiapas, el movimiento magisterial reportó el asesinato de un maestro que se encontraba en el plantón de la Plaza Central de Tuxtla Gutiérrez, Tirso Cruz Yuca, de 46 años, quien fue hallado en una colonia al poniente de la ciudad. El profesor era originario del municipio de Acala, pero trabajaba en la escuela primaria Rafael Ramírez de la comunidad Tierra Blanca del municipio de Frontera Comalapa. Pedro Gómez Bámaca informó que el cuerpo del profesor fue hallado esta mañana a media cuadra de la casa de su hermano. Hasta ahora, la Procuraduría de Justicia no ha informado sobre el asesinato y, de acuerdo a la versión de los maestros, el resultado de la necropsia se daría hasta en 4 días. El docente es el segundo asesinado en menos de 15 días desde que empezó el plantón el pasado 28 de agosto. Los maestros de las secciones 7 y 40 este lunes tienen programado bloquear los accesos del Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo. Hasta aquí el reporte. Buenos días. Buenos días en Michoacán. Marco Antonio Duarte, te escuchamos. Gracias, Carmen. Buenos días. En Michoacán, la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación continúa enviando contingentes de profesores a la Ciudad de México para apoyar las acciones en contra de la llamada reforma educativa. Sin embargo, la mayoría de las escuelas de educación básica en Michoacán, en los 113 municipios, no han interrumpido sus clases, aunque algunos planteles han suspendido algunos días para apoyar las movilizaciones nacionales. De acuerdo a la CENTE, expresión magisterial mayoritaria en Michoacán, los llamados profesores democráticos se mantienen en alerta para reforzar en cualquier momento las acciones del magisterio en la Ciudad de México. Por otra parte, te comento que al menos 14 autobuses han sido secuestrados desde ayer por alumnos de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga en la tenencia moreliana de Tiripetío. La Policía Federal reportó que los jóvenes detuvieron los autobuses de diversas líneas y obligaron a bajar a los pasajeros de la carretera Morelia-Pátzcuaro a 200 metros de la normal, a fin de exigir plazas automáticas en el sistema educativo público estatal. Hasta aquí mi reporte. Gracias por tu información, Marco Antonio. En Quintana Roo, Patricia Argonza nos ha informado que maestros de Quintana Roo amagan con la suspensión de clases total para este lunes, exigiendo la destitución del actual secretario de Educación Estatal. Se revela, pues el ofrecimiento de beneficios a cambio de que profesores no se unan al paro laboral, todo un tema que seguiremos de cerca. En Yucatán, Yasumi Kef nos habla de que los maestros retomaron las calles este fin de semana en Yucatán para exigir la abrogación de la reforma educativa. Y en Oaxaca, Karina García nos tiene información ya. En Veracruz, Leticia Vázquez más temprano nos informó. En Oaxaca, Karina García. En medio de un panorama de tensión, alrededor de 1.300.000 alumnos del nivel básico han iniciado ya con el ciclo escolar 2013-2014 en casi 13.500 escuelas del estado de Oaxaca. En este sentido, y a pesar de que existen alrededor de 30 instituciones educativas en donde se prevé que se llegue a dar alguna situación de violencia, pues las autoridades estatales han mencionado que no existen focos rojos. En este sentido, la sección 22, y de acuerdo al calendario escolar, fue ajustado al ciclo escolar que inicia este 14 de octubre y concluye este 16 de julio. Para recuperar el tiempo perdido, se implementarán 4 horas semanales y habrá clases en días feriados, además de que se recorrerán las juntas plenarias del último viernes de cada mes del magisterio oaxaqueño. Esta es la información. Noticias MBS. Entramos en la parte final de este programa y le agradezco muchísimo a Jorge Villalobos, que es el presidente ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI, y a Rogerio Casas Alatriste, presidente de la Junta de Asistencia Privada del DF y representante de la Coordinación Nacional de la Junta de Asistencia Privada, que estén en este estudio. A reserva de seguir comentando, para poner foco en lo que ustedes han ya señalado, digámoslo, incluso con un desplegado que este fin de semana surgió acerca de lo que los legisladores están discutiendo, un paquete económico, reforma hacendaria, reforma fiscal, y aquí tenemos un elemento que tiene que ver con la filantropía, con los donativos. ¿Qué sucede y qué les preocupa, diría yo, Rogerio, esta mañana? Bueno, Carmen, muchísimas gracias por la oportunidad en un momento tan específico. Mira, lo que nos preocupa y al grano es que en la propuesta que viene en la iniciativa de limitar las deducciones de las personas físicas con una idea de que las personas físicas paguen más impuestos, los que más ganan, con lo cual podemos estar de acuerdo, el efecto de que se limiten los donativos que dan las personas físicas o que incluyen en su declaración para el pago de sus impuestos
El efecto que tiene es que al limitar los donativos, evidentemente quien vive de los donativos de las personas físicas, que son las organizaciones de la sociedad civil que atienden a la población más vulnerable, pues van a dejar de recibir esa gasolina que necesitan para su operación. ¿En qué dimensiones? Fíjate que nosotros hemos hecho todo un estudio y en la gran mayoría de nuestras instituciones los donativos que vienen de personas físicas pueden llegar en algunos extremos hasta el 70-80%, pero ponle en un promedio. O sea, tú imagínate que para llegar de aquí a Acapulco, a donde tú quieras, necesitas 80 litros, tú nada más te van a llegar 40, o probablemente 50 si alguna de las personas te entrega donativos aún sin recibo. Pero el tema es que van a bajar drásticamente los ingresos de nuestras instituciones, que además son instituciones que generalmente trabajan tablas, gastan lo que ganan. Pero si en un momento dado gastaban 100 y de repente ya nada más van a recibir 60, el impacto que van a recibir lo podrán aguantar un mes, 2 meses, 3 meses, pero después no van a tener con qué dar el servicio. Jorge Villalobos de CEMEFI, ¿qué dices? Fíjate que además, Carmen, siguiendo con la misma lógica, el tema es que el gobierno, en lugar de estimular que haya donativos, parecería que lo está limitando ahora. Y entonces, cuando la población se organiza para apoyar el bien público, justamente ahora viene un golpe allí. Y habría que decir que aun estando de acuerdo, bueno, no sé si estando de acuerdo o no, pero la propuesta fiscal así la trae de limitar las deducciones y aumentar los impuestos a las personas físicas, lo que el Estado dejaría de recibir es nada. Estaríamos hablando de menos de 2,000 millones de pesos y le van a quitar probablemente más de 3,000 millones a la sociedad civil que ayuda al bien público. Entonces no se compara lo que está logrando el Estado con esta reforma al daño que puede crear a un sector ciudadano que aporta al bien público con muchas dificultades. Unos 2,000 millones, dices, que se quitarían a estas tareas ya asignadas a través de organizaciones no gubernamentales, espacios de la filantropía, etcétera, y tú dices van a quitarle esos 2,000 que es picoca para el presupuesto nacional y van a desmantelarse una cantidad importante de proyectos. ¿Calculan ustedes? No, hombre, mucho, mira, son casi 7,000 donatarias autorizadas. En los montos oficiales que declara el SAT durante 2012 fueron donativos por 20,000 millones en total, en efectivo, de los cuales calculamos que fácilmente un 30% son de personas físicas. Por lo tanto, estaríamos hablando de 6,000 millones exagerando. La tercera parte es lo que dejaría de recibir el gobierno, 2,000 millones. Pero lo que dejaría de recibir la sociedad civil, si seguimos la lógica de Rogerio, de un 50%, estamos hablando de cerca de 3,000 millones. Y hay otro tema, Carmen, que es el de la formalización. Es decir, obviamente que las personas van a seguir donando, cada quien dona y elige con o sin recibos deducibles, pero también lo que hemos luchado durante 25 años es darle transparencia y formalización a todo este ejercicio de trabajo con la sociedad. Y con esto, pues al quitar la deducibilidad, pues obviamente que la gente va a seguir otros caminos. Entonces no se estimula la formalización. Creo que es lo que es muy importante. Y otro tema que es todavía más importante. Las empresas van a poder seguir donando hasta el 7% de la utilidad fiscal. Esta reforma limita ahora hasta el 4% de ese 7% para el gobierno. O sea que muchos donantes le donan dinero al gobierno y lo están limitando, parecería una buena noticia, a un 4%. El tema es el siguiente. En Estados Unidos el promedio de la utilidad fiscal de lo que donan es 2%. En México, la única empresa que públicamente ha comprometido ligar sus donativos con sus utilidades antes de impuestos es el Banco BBVA Bancomer, que se comprometieron al 1%. Es el único, pero entonces quiere decir que todo el mundo dona en esos rangos. Entonces, si tú pones 4% como límite para las donaciones al gobierno, pues es una competencia desleal, porque ¿qué donante va a elegir si le pide el DIF municipal que le haga un donativo para no sé qué causa contra una organización? ¿A cuál eliges? Buen punto. Buen punto. Tienes competencia desleal. Jorge Villalobos, Rogerio Casas Aratiste, para cerrar en un minuto, Rogerio, entonces el mensaje, pues en este momento es al Congreso, que es quien tiene el balón en su cancha. Exactamente. Y hemos tenido pláticas con muchos diputados en las últimas 2 semanas y el punto es que de ese límite que se estableció de 47,000 pesos a las deducciones, no queden incluidos ahí los donativos. Van a quedar los gastos médicos,
ayuda para colegiatura o para transporte o para aportaciones a las pensiones, pero que el donativo a las organizaciones de la sociedad civil quede fuera de ese límite y de tal manera que las personas podamos seguir apoyando a las organizaciones de la sociedad civil que están haciendo un trabajo que de todas maneras le tocaba hacer al gobierno. Pues ahí está, Jorge Villalobos, Rogelio Casalatiste, brevísimo. Hemos toda la semana hablado con las 3 fracciones parlamentarias. Todos nos han dicho que están de acuerdo con nuestros planteos, pero no tenemos todavía ningún compromiso salvo el de la fracción del PAN que dijeron, nosotros llevamos el tema, el PRI que dijo, lo vamos a postular en la mesa de negociaciones, el PRD, vamos a hacer una corrida para ver qué significa de menos dinero para el erario público. Entonces, la verdad que la llamada es a que los legisladores usen su buen juicio porque esto es golpear al sector de la sociedad que más participa en lo público. Pues ahí está, el debate abierto en días y horas definitivos para saber exactamente cómo queda el paquete hacendario, el paquete fiscal, el paquete económico 2014, 2013, 2014. Gracias por estar aquí a los dos para compartir estos puntos de vista y estos llamados de atención. Gracias a los dos y con esto nos vamos con parte de lo que informamos esta mañana a lo largo de la emisión. Gracias, buenos días y hasta mañana. Le dan la vuelta a la historia oficial del asesinato de Enrique Camarena y justo en momentos cuando pues la relación México-Estados Unidos está muy tensa debido a la liberación de Rafael Caro Quintero. Fin de un mito. 28 años después, pues lo que se consideraba o se ha considerado la historia oficial pues da un giro espectacular, digámoslo así. Confío en que lleguen más noticias. Una vez que se ha prendido la mecha, a lo mejor esto sigue y van estallando nuevos depósitos de información, pero no pareciera tan absurda. No se puede entender lo que pasó en ese momento en el asesinato de Camarena sin recordar las guerras centroamericanas. Hay un nexo clarísimo, indisoluble. Esto fue Noticias MBS con Carmen Aristegui. El cáncer de mama